Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Nancy Tello. Hoy voy a hablarles sobre cuáles son los conceptos más comunes y las diferencias más puntuales entre las teorías. Hablamos de tres teorías. Una, la literatura como exploración por Lois Rosenblatt. La teoría 2, el lector modelo. Y la teoría 3, sobre la lectura de Stanislao Zuleta. Vamos a empezar con la teoría 1, que habla sobre la literatura como exploración por Lois Rosenblatt. Esta teoría está enfocada en los jóvenes, en los adolescentes, en la lectura desde sus inicios, desde cuando uno empieza a conocer la historia de... La literatura para muchas personas es tomada a título personal, identificando al lector con la lectura y con experiencias vividas. Esto da pie para interpretaciones personales, para interpretaciones erróneas. La existencia de cada individuo en su etapa de formación se recrea desde sus vivencias, su etapa sexual, la etapa en la que van formando su personalidad y desde su infancia, ¿no? Ahí se recogen recuerdos que son relevantes para ellos. Los niños recogen todo como una esponjita, ¿no? Recogen todo lo que encuentran en su entorno. Entonces estos mundos, ellos van creando mundos y supuestas realidades y apariencias, sintiéndose y queriendo vivir adultos, queriendo vivir como adultos, queriendo vivir experiencias prematuras. La imagen que se crean estos jóvenes de las personas es según su cultura o según los valores, pues lo que sus familias han agregado a sus vidas. A veces cambian despectivamente porque sin darse cuenta ellos crecieron y como que va cambiando. También no es lo mismo tratar con un niño que tratar con un adolescente, con un muchacho ya adulto, con un joven. Cuando estos roles cambian, las influencias sociales cambian, la personalidad del individuo se matiza más y ahí sale la respuesta a la literatura, lo que ellos van a personificar en la literatura. En particular temas como madres, padres, violencia, sexo, sociedad, muerte, poseen actitudes automáticas, ¿no? Uno lee sobre tal cosa y se impacta, eso es una actitud automática. Esto matiza preocupaciones en los jóvenes, necesidades que el adolescente puede enfocar en la literatura. Las palabras adquieren un concepto, una relación, adquieren emociones, sentimientos. A los estudiantes les gusta la literatura fácil, que se ajuste a temas de interés, lo que el cantante tal tuiteó, que se leyó un libro. Esa es la literatura que ellos quieren conocer, lo que se vea en redes sociales, en noticias de entretenimiento, lo que a alguien haya gustado. Desafortunadamente los jóvenes ahora están limitados a los comentarios de otros. Así sea la literatura estereotipada y sin matices, con conocimientos vagos. De igual manera sigue siendo literatura y pues se debe dar un espacio al joven a que él decida y a que tenga la libertad de lo que quiere leer. La meta fundamentalmente en esta teoría es lograr el desarrollo de individuos que funcionen menos como automáticos y más como pensadores capaces de elegir y diferenciar entre la literatura, pero que se inclinen hacia la literatura, así sea una literatura, pues, como ya la mencionamos, la vaga, la medianamente cultural. Vámonos con la teoría número 2, que habla del lector modelo. Este modelo habla más del texto como ejecutor de la lectura, más que del estudiante, habla del lector modelo. En cooperación con una actividad promovida por el texto, en él hay dos tipos de texto. El texto abierto y el texto cerrado. En el texto abierto pueden darse diferentes interpretaciones cuando el autor sabe sacar todo el partido posible. Los textos cerrados son más resistentes a los textos abiertos y a los cambios. En esta teoría se debe vigilar la cooperación del lector, así como donde hay que dirigirla y donde hay que dejar que se convierta en una aventura interpretativa libre. El lector modelo, según Finnegan, espera que un lector ideal disponga de tiempo, que esté dotado de habilidad asociativa y de una enciclopedia sin límites, es decir, que conozca muchas palabras, muchos términos, que entienda sin mucha dificultad lo que la lectura le está dando. No cualquier tipo de lector, obviamente, uno construye a través de la selección de grados de dificultad lingüística, ¿no? Y de la riqueza de las referencias.
Según Joyce, el autor modelo es más abierto, que pueda mencionarse, construye un lector modelo mediante una estrategia textual. Cuando el texto se dirige a unos lectores de bajo interés, que no postulan, ni contribuyen, ni a producir, se vuelve ilegible. Más bien se convierte en otro libro, porque se le está dando otra interpretación. La interpretación pone siempre una estrategia del autor y la respuesta del autor modelo. Además, hace una práctica de estética, ¿no? De usar libremente el texto, lo interpreto como yo quiera, lo leo como yo quiera. Esto responde a la decisión de ampliar el universo del discurso. Esa es la teoría que relata Joyce. Puede ser el mismo texto, pero lo escribió otra persona, o lo está leyendo otra persona, o lo está interpretando otra persona. El sentido puede ser el mismo, ¿no? Pero el texto puede ser el mismo, perdón, pero el sentido que le da cada persona, cada lector es diferente. Porque es un estilo diferente, porque lo lee diferente. Pueden haber como muchas cosas que lo cortan. Se intenta descubrir que el texto, independientemente de la intención de su autor, dice otra realidad. En resumen, el lector modelo es un conjunto de condiciones. Es aquel que tiene la agilidad de la lectura, es aquel que tiene la capacidad de interpretación, que tenga tiempo y que se lo dedique. Bueno, la siguiente teoría habla sobre la lectura de Stanislao Zuleta. En teoría habla del pensamiento y lo enfoca en 3 categorías: categoría de admiración, capacidad y oposición o capacidad de creación. El autor dice que el espíritu de las 3 cosas está solo si estas 3 se combinan. Así funciona el pensamiento filosófico cuando cualquiera de las 3 se ausenta, es solo un pensamiento vago, un dogmatismo. Leer, también dice, leer no es recibir, no es consumir ni adquirir, leer es trabajar. Lo que tenemos ante nosotros no es un mensaje del autor. El autor nos informa por medio de palabras, un idioma, sus experiencias, sus sentimientos, sus pensamientos o conocimientos sobre el mundo. Nos los está dando a conocer por medio del texto. Y nosotros percibimos ese código común, procuramos averiguar lo que ese autor nos quiso decir. No hay un tal código común al que hayan sido traducidas las significaciones. Vamos a descifrar el texto produce su propio código, porque las relaciones que establecen sus signos generan, por decirlo así, un lenguaje interior en relación a la afinidad y a la contradicción y la diferencia con otros lenguajes. Digamos que para el autor no existe un código implícito en el libro, pues eso es lo que quiere decir él. Lo que hay en un texto con un significado y cada lector le da su propio código. Es decir, yo leo y yo soy la que lo interpreta. Es como la interpretación, lo que él quiere decir con ese código, ¿no? El libro no tiene un código final. El que comprende es el que le da el código, la interpretación, perdón. El tema consiste en leer sin pereza, con concentración, no leer y saber que a la final estamos simplemente repitiendo mentalmente lo que está escrito, pero no estamos entendiendo nada. Ese es el tema. Un apunte muy interesante del autor es: el viento sopla. ¿Quién sopla? El viento. ¿Qué sopla ni qué sopla? El viento es aire. En movimiento, ahí no hay nadie que sople. Es la manera hipotética en la que se expresa. Él dice, el viento sopla, pero es el código que está implícito ahí. ¿Qué quiere decir? Que está venteando. Entonces no tiene que haber un código explícito, sino que es como la interpretación que le dé el lector a ese texto. La estructura del lenguaje nos impone un subjetivo alcance. El lector lo asimila de inmediato y es el lenguaje hipotético la denominación de la cosa como un sujeto que actúa o una acción que no tiene sentido, pero que es entendible a la imaginación. Bueno, vámonos con la siguiente pregunta. ¿Qué es el texto? ¿Cuál es el poder del escritor y del lector de acuerdo a cada una de las 3 teorías vistas? Bueno, según el modelo de Alberto Eco, el texto es un producto exclusivo de la mente. Es decir, el escritor se lo inventa. El escritor pone sus sentimientos, pone sus palabras, sus pensamientos en un texto, cuya suerte interpretativa debe formar parte de su propio mecanismo generativo. El texto significa aplicar una estrategia
que incluye las previsiones de los movimientos del otro. Ocurre por los demás en toda estrategia. Esto se refiere a que el autor crea el texto, pero la suerte que el texto tenga depende de la interpretación que le dé el lector. Sobre lo que el autor trata de plasmar en el texto, la injerencia de querer decir algo, pero está en el lector si entiende o no los argumentos del autor. La estrategia que comenta y el mecanismo generativo para precisamente generar ideas que complementen el texto desde un punto de vista crítico del lector. Se refiere más bien al texto y a la belleza que le da el lector al interpretar el texto. Es como un lienzo a medio pintar donde el lector le da el toque final al texto. El papel del escritor es lograr alcanzar una percepción más amplia, más profunda, por medio de la literatura misma. Que el lector defina una perspectiva crítica es estimular a los estudiantes a encontrar los conocimientos, es aclarar las dudas, es proporcionar soluciones y juicios en base a fundamentos sólidos. El papel del lector más bien es el intercambio sano de ideas que lo llevará a que investigue y a que saque sus propias conclusiones sobre la literatura. Esa es como la idea de todas estas teorías a nivel universal. Finalmente, el último punto dice, observa el video de Gustavo Marín Garzo, lectura como acogida, y responde qué ideas expresadas por el escritor tienen relación con las teorías vistas en la unidad. Bueno, este video es muy sentimental, me parece que es muy bonito, evoca la época donde éramos niños, donde nos contaban cuentos, donde involucrábamos todo lo que era el cuento con nuestra vida, donde nos formábamos nuestros mundos, vivíamos ese mundo mágico de las historias, ¿no? Dice él en alguna parte del video que no es posible que nos quiten, que quieran quitarle los cuentos a los niños, que hay violencia, en el que hay gente que quiere quitar los cuentos porque hay violencia, porque hay miedo, porque no, dice él, y es algo que quiere resaltar, que realmente los cuentos son una herramienta para que los niños se defiendan, para que ellos creen una barrera de saber qué es bueno y qué es malo. Desde allí ellos están aprendiendo eso, ¿no? Un apunte muy interesante. El escritor habla también de los niños y la literatura. Expresa todo lo que transmite el cuento con un niño. Me parece que la relación, o sea, la pregunta que nos están haciendo, ¿cuál es la relación? Está entre la teoría número 1, habla de la teoría como exploración de Louis Rosenblatt, que también habla del niño, del adolescente, de sus matices, de la cultura, de lo que empieza a asimilar como esponjita, ¿no? Él habla de la literatura como un lugar específicamente como algo literal. Es un lugar que se crea para uno, pero con acceso a todo el mundo. Se refiere al cuento, a los maravillosos personajes y mundos fantásticos que uno recrea, que allí se desenvuelven, y que nos da un repaso breve por todos aquellos cuentos que nos contaban cuando éramos pequeños. Nos recuerda que en esos cuentos tuvimos la oportunidad de explorar el mundo y creamos lugares donde nosotros nos sentíamos protegidos y a gusto. También dice algo que lo que había comentado antes, la herramienta que uno empieza a crear desde ahí para enfrentar al mundo, que compara de forma peyorativa toda la vida humana con el sentido visionario que tiene el cuento, ¿no? Porque hay una parte del video que compara la habitación de unos recién casados que quieren formar su universo en esa habitación, que la adecúan a como ellos quieren, a como ellos se sienten bien o se identifican con esa adecuación. Eso hace el cuento, eso es la literatura. Y bueno, no tengo nada más que decir. Les agradezco muchísimo por ver mi participación y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.